Hola, muy buenos días. Soy Ricardo Morales y en esta ocasión vamos a llevar a cabo un webinar de cromatografía preparativa. Entonces, primero que nada, les quiero agradecer el tiempo que le estamos dedicando a este tipo de eventos que estamos llevando a cabo, su presencia y sobre todo, pues bueno, su participación. Como les había comentado, la cromatografía preparativa es un proceso o es una técnica de purificación. ¿Por qué yo quiero llevar a cabo un proceso de purificación? Pues depende completamente de mi aplicación. Y tiene mucho que ver, sobre todo, la elección de la metodología para la aplicación que llevaré a cabo. Por eso es muy importante saber cuál es mi proceso previo a la purificación y posteriormente hacia dónde quiero llegar una vez que yo ya llegué a tener un compuesto puro. Por eso, como les comentaba, hay diferentes metodologías como la cristalización, la filtración, la cromatografía, que es el tema que hoy nos compete, e incluso las extracciones líquido-líquido son un muy buen proceso de purificación, en el cual, pues bueno, a partir de una serie de reacciones y afinidades, vamos a ver cómo se separan ciertos productos. Y por último, algo que llevamos, o que seguido hemos hecho seguramente en el laboratorio, es el proceso de destilación en el cual, pues bueno, a partir de diferentes puntos de ebullición en los disolventes, podemos separarlos e irlos purificando. Es algo que también es muy, muy cotidiano o muy rutinario en los laboratorios. Pero vamos a hablar un poquito de cromatografía. La cromatografía es un proceso que ya lleva muchísimo, muchísimo tiempo, en el cual, pues bueno, lo que voy a hacer es separar una serie de componentes a través de sus distintas características. Una mezcla es lo que voy a tener que separar. Y hay dos tipos de cromatografía. Tenemos la cromatografía preparativa, que es la cromatografía en la cual es un método cualitativo. No voy a cuantificar o difícilmente podré yo llegar a cuantificar ciertas fracciones y precisamente me va a ayudar a separar estas fracciones específicas de mi mezcla. Es un método que no es destructivo y sobre todo una de sus características muy importantes es que tiene un amplio rango de operación. Es decir, yo puedo comenzar con pequeños volúmenes de muestra o incluso irme hasta grandes volúmenes de muestra que en una cromatografía analítica difícilmente o definitivamente no podré hacer. La cromatografía analítica, por mencionarla, es un método cuantitativo completamente diferente a la parte preparativa, en el cual lo que me interesa no es separar, sino determinar la concentración o la cantidad de producto o la cantidad de fracciones que tengo en mi mezcla. Es un método que al final de cuentas no es destructivo porque no puedo recuperar ese producto o muy difícilmente lo podría recuperar. Y por lo tanto, el rango de muestra con el que yo trabajo en este tipo de procesos o en este tipo de análisis es muy limitado. Estamos hablando de cerca de 10 miligramos, tal vez menos, dependerá mucho de la cantidad o de la concentración del producto con el que esté trabajando. Casi siempre en los laboratorios hemos visto la cromatografía analítica porque es la que nos sirve muchísimo para llevar a cabo ciertos análisis. Pero ¿cuándo entra la cromatografía preparativa? ¿Cuándo voy a llegar a este tipo de proceso? Pues normalmente nosotros llegamos a esta parte de la preparación de muestras o a la cromatografía preparativa cuando yo vengo de un proceso previo de síntesis o, como el caso de hoy, un proceso previo de extracción. Ya sea que yo trabaje con productos naturales o ya sea que yo trabaje en un laboratorio de investigación y desarrollo y esté llevando a cabo todas estas etapas de purificación, de hidrogenación, de catálisis para poder llegar a una síntesis correcta, pues naturalmente me interesará mucho tener los compuestos que yo haya sintetizado lo más puros posible. Recordemos que no todo lo que metemos en un reactor reacciona completamente o reacciona parcialmente y eso ¿en qué nos afecta? Porque, pues al final de cuentas voy a tener subproductos de reacción y no me interesa normalmente, no me interesaría tenerlos. Lo que quiero es aislarlos y yo tener mi compuesto, mi producto de síntesis lo más purificado posible. Ya una vez que tenga yo mi producto purificado, puedo yo pasar a una parte de secado, a un siguiente proceso, ya sea que yo lo lleve a un secado por liofilización, a un secado por aspersión, a un sistema de encapsulación, o
que me vaya directamente al análisis para cuantificar ahora sí qué cantidad de producto pude sintetizar o qué cantidad de producto pude extraer. Entonces, si lo vemos de manera general, hay muchos motivos por los cuales yo quisiera purificar un producto, purificar una muestra. Esta purificación probablemente es porque se va a utilizar esta fracción en específica para llevar a cabo un análisis, para saber si tiene una actividad biológica o no. Necesito yo aislarlo porque necesito separarlo de componentes que no son los necesarios para mi proceso o que por otro lado vienen siendo antagonistas de ciertos componentes o de ciertas moléculas que van a interferir precisamente en alguna actividad biológica. Al ser antagonistas van a estar compitiendo probablemente por los mismos sitios de acción. Este tipo de mezclas a veces resulta demasiado compleja y se necesita separar por diferentes metodologías. Aquí lo que nosotros vamos a utilizar son una serie de características del producto para poderlo separar adecuadamente. Ahora, voy a exponer en esta presentación esta imagen que ustedes ven aquí. Si ven, hay un grupo de personas, hay un grupo de cosas, hay un grupo de diferentes muestras en nuestra mezcla. Nosotros al tener esta mezcla que tenemos aquí, lo que podemos hacer es separarla, si lo podemos pensar de esta manera, nosotros los podemos separar ya sea por grupo de edad, por género, podríamos separarlos por estaturas, podríamos separarlos por colores, podríamos separarlos por tallas, es decir, utilizamos las características de cada una de estas partes, cada una de estas fracciones de nuestra mezcla para poderlas aislar y entonces acomodarlas de tal manera que se acerquen a lo que nosotros queremos. Una de las maneras en las que los podríamos separar sería a través de una selección por distintos colores, como es el caso de la imagen que les estoy presentando en este momento. Entonces, si se dan cuenta, estamos utilizando la característica, en el caso de las personas, la característica del color de ropa que están utilizando para poderlos separar. Es decir, estamos seleccionando una característica específica de esta mezcla o de estas fracciones para aislarlas. Si lo extrapolamos a la parte de cromatografía, lo que nosotros estamos utilizando precisamente son las propiedades físico-químicas de nuestros productos, de nuestras fracciones. Y vamos a llamar fracción a cada una de las partes que componen a toda nuestra mezcla, a toda la muestra. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona la cromatografía preparativa o cómo funciona la cromatografía en manera general? Lo que tenemos son dos fases. La fase estacionaria es la parte que va a estar reteniendo a nuestra mezcla de productos. Por otro lado, tenemos una fase móvil, que es la que va a ejercer una fuerza de desplazamiento a través de la muestra. Es decir, la va a empujar a través de la fase estacionaria y la va a ir por decir algo, filtrando a través de las distintas partículas que vamos a encontrar en la fase estacionaria. Si lo vemos de esa manera, la fase estacionaria está poniendo una fuerza, una resistencia al paso de las fracciones. Imaginemos que estamos dentro de una piscina vacía. A la hora de estar caminando, nosotros nos podemos desplazar fácilmente de un lado a otro. Sin embargo, si nosotros colocamos agua, llenamos esa piscina, difícilmente podremos caminar. Para desplazarnos vamos a requerir de mayor fuerza para poder movernos de un lado a otro de la piscina. Lo mismo sucede dentro de las columnas cromatográficas. Las fases estacionarias van a impedir que la muestra fluya fácilmente, ya sea por el tamaño, por la carga, la polaridad, el pH, cualquier característica físico-química que la muestra tenga y que nosotros podamos aprovechar. Básicamente, entonces, utilizamos el equilibrio tanto de la fase estacionaria como de la fase móvil para poder hacer la separación de los distintos productos. Y precisamente utilizando esta característica del equilibrio que hay entre ambas fases, vamos a llegar a la afinidad. Si recordamos, tenemos componentes polares que son completamente miscibles o completamente compatibles con fases polares. Al mismo tiempo,
fases no polares van a ser compatibles con productos no polares. De ahí que nosotros utilizamos una mezcla de disolventes para poder llevar a cabo la separación disminuyendo o incrementando la polaridad, recordando que componentes polares no se van a llevar o nunca van a estar cerca de un componente no polar. Basándonos en eso, tenemos columnas. Una columna, seguramente ustedes la han visto en el laboratorio, una columna grande que parece una bureta, donde nosotros la llenamos con una serie de resinas. Normalmente son tierras raras que suelen ser sílicas modificadas, puede ser alúmina, pero en el caso de las columnas con sílica, tenemos una fase que es altamente polar, es decir, todos los componentes no polares eluirán fácilmente a través de ella. ¿Por qué? Porque no están a gusto dentro de esa fase. No son compatibles una con otra. Entonces, el proceso de elusión es muy rápido. Mientras que en una columna fase reversa, naturalmente encontraremos lo opuesto. En una fase reversa, veremos que los componentes polares son los que se encuentran menos estables o menos estables dentro de una columna fase reversa. Por lo tanto, eluirán primero. ¿Qué es lo que los retiene? ¿Qué es lo que retiene dentro de las columnas a los componentes? Bueno, si lo pudiéramos ver de manera microscópica, veríamos que en las columnas de sílica encontramos unos sitios silano que son completamente compatibles con los componentes polares. Eso precisamente hace o limita la capacidad de retener a los componentes no polares, es decir, los que tienen sus enlaces saturados. Por otro lado, en una columna fase reversa vemos exactamente lo opuesto. Vemos algo muy parecido a una cadena de fosfolípidos, en el caso de las C18, de 18 carbonos acoplados y que precisamente generan esta compatibilidad con componentes no polares. Esto es algo muy importante porque cuando estamos hablando de las propiedades de las columnas, vamos a hablar, y me voy a pegar mucho a esta parte de las polaridades. Tenemos las columnas más polares, que son las columnas de sílica, y las columnas menos polares, que en este caso, para ejemplificarlo, tenemos la C18. Hay diferentes tipos de columnas. Dependiendo de mi aplicación, yo tendré que elegir cuál es la que mejor se acomode o la que mejor se acople a lo que yo quiera llevar a cabo. Por lo tanto, una columna con fase normal o sílica convencional es ideal para compuestos medianamente polares o que tienen una alta polaridad. Por otro lado, mientras yo vaya disminuyendo precisamente esa polaridad, podré ir yo modificando la serie de componentes que puedo yo aislar o la serie de fracciones que me interese a mí colectar. La alúmina es ideal. No siempre, o ustedes seguramente en algún punto de sus procesos de investigación y sus procesos de cromatografía, habrán visto que llegan a tener ciertos componentes o ciertos productos de degradación que se llegan a encontrar al final de la columna. Normalmente no los llegamos a ver en un inicio, pero los vemos al final. ¿Por qué? Cuando hacemos este análisis, no consideramos el pH de la columna. Cuando yo estoy trabajando en una columna fase sílica convencional o una o una fase reversa, podemos darnos cuenta de que hay un cambio de pH considerable, en el cual cuando yo ingrese los disolventes orgánicos, estos van a reaccionar y me pueden modificar el pH, casi siempre acercándose hacia un medio ácido. Y este medio ácido puede afectar, dependiendo del pKa de cada uno de nuestras fracciones, puede desnaturalizarlo y hacer que se lleguen a degradar. Aquí me estoy yendo a un concepto muy técnico, pero es algo muy importante que debemos de considerar. La alúmina tiene la característica, aparte de que es ligeramente, bueno, altamente polar, no tanto como la sílica, pero sí altamente polar, que yo la puedo modificar, es decir, puedo solicitar alúmina alcalina, alúmina ácida o alúmina completamente neutra. Este tipo de fases estacionarias son muy útiles, insisto, para cuando mis componentes son completamente sensibles a los cambios de pH.
Los componentes amino o las fases amino son ideales para todas estas etapas en las que queremos separar carbohidratos de alto peso molecular o grupos amino con una serie de alto peso molecular. Entonces aquí nos estamos encontrando con, insisto, nuevas aplicaciones o nuevas formulaciones de fases estacionarias que nos pueden funcionar. Las fases diol tienen interacciones, vamos acercándonos hacia la parte menos polar, pero tienen interacciones con componentes poco hidrofóbicos y que son ligeramente polares. Algo que también se llega a utilizar, yo creo que es la segunda fase estacionaria que más se utiliza a nivel mundial, después de la sílica, serían la C18 y todas sus demás variantes, C8, C4, etcétera, etcétera. Pero este tipo de columnas se utilizan de manera ideal para los compuestos que son muy poco polares. Y por último, algo que no debemos dejar de mencionar es que hay fases reversas de poro ancho o de poro amplio que nos permite separar incluso péptidos. Si recordamos, los péptidos son moléculas de alto peso molecular y no solo eso, también de gran tamaño. Entonces, difícilmente podrán pasar a través de los poros de las distintas fases si yo no tengo un poro amplio. Entonces, este tipo de características es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de purificación de péptidos. Nuevamente, vamos a regresar un poquito a esta parte de las propiedades de las columnas. Ya vimos lo que es lo que son las fases estacionarias que pueden tener, pero por otro lado, el tamaño del poro. Este tamaño de poro, como bien lo mencioné anteriormente para la parte de los péptidos, es fundamental. Entonces, debo de tener muy claro cuál es el tamaño del peso molecular, cuál es el peso molecular de las partículas, de las fracciones que yo estoy buscando colectar para poder llegar a una fase que sea ideal y que juegue el papel que yo estoy buscando a la hora de llevar a cabo las purificaciones. La morfología o la forma de de la fase estacionaria también es muy importante. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver en qué recaen estos tres puntos. Pero la morfología va a afectar directamente a las interacciones que pueda tener mi producto. Por lo tanto, me puede dar bien o mal una purificación dependiendo mucho de la forma de la fase estacionaria. Hay formas irregulares, hay formas esféricas, etcétera, etcétera. El tamaño de partícula, por último, dentro de las propiedades de las columnas, este tamaño de partícula es crucial. ¿Por qué? Recordemos que el tamaño de partícula o en principio los sistemas de cromatografía trabajarían a baja presión, a media presión o a alta presión. Pero ¿qué es lo que me va a dar esa presión? ¿Puede ser el sistema de bombeo? Sí, pero naturalmente lo que más me va a dar el alcance para llegar a la presión adecuada es el tamaño de partícula de la fase estacionaria. Mientras más pequeña sea la fase, mientras más pequeño sea el tamaño de partícula, más alta será la presión dentro del sistema y por lo tanto, mucho mejor será la resolución de cada uno de los picos o de cada una de las fracciones que yo esté purificando. Una vez que ya abordamos la parte de las columnas, entonces ahora ingresamos a la parte de los disolventes orgánicos. Cuando estamos hablando de las propiedades de los disolventes, estamos hablando nuevamente de polaridades. Y aquí también yo puedo afectar directamente a a la fase móvil, ahora modificando el pH. Cada uno de estos disolventes tiene un pH definido, tiene un pKa también definido, pero yo lo puedo modificar fácilmente agregando o disminuyendo la cantidad de protones. Pero lo importante de este tipo de disolventes que tenemos aquí es nuevamente jugar con las polaridades. Y aquí ya sea que yo trabaje en un sistema donde nada más esté dosificando agua todo el tiempo durante la purificación o a lo largo del proceso yo vaya cambiando cada una de las concentraciones de agua, acetato de etilo, cloroformo, benceno, hexano, etcétera, para poder modificar durante todo el proceso la purificación y eficientar para disminuir el consumo de reactivos, el consumo de tiempo y sobre todo mejorar la eficiencia de este tipo de procesos. La separación ideal
que yo vería en un cromatograma sería algo como lo que vemos ejemplificado en esta imagen. Vemos cómo cada una de estas fracciones se van separando durante tiempos definidos y posteriormente tengo un pico cuando yo voy al cromatograma, cuando sale de mi columna y entra a mi detector, yo vería precisamente esta absorción, la absorbancia que cada una de estas fracciones me va a ir dando para poder decir o para poder determinar si mi producto está lo suficientemente purificado o no. Pero hablando de los detectores, para poder llegar a un cromatograma ideal, veríamos que hay diferentes tipos de detectores. Normalmente hemos trabajado, o casi siempre nosotros lo que hacemos a nivel laboratorio es tomar la fracción que sale de nuestra columna, llevarla a una placa fina y a través de luz ultravioleta revelar. Pero ¿qué sucede cuando mis componentes tienen grupos funcionales o más bien no tiene componentes cromóforos? Cuando mis productos no se pueden revelar en el rango UV visible. Estoy limitado entonces a las características de mi producto. Lo que tengo que hacer es ahora encontrar la manera de poder hacer la visualización para poderlos purificar correctamente. Y si vemos dentro de esta imagen, lo que alcanzamos a ver son dos series de detectores. Uno que está iluminado en color verde, que se llama ELSD. Este es un detector de dispersión de luz. Y por el otro lado, en las grafiquitas moradas, bueno, rositas y naranjas, veremos precisamente el detector UV trabajando de manera coordinada con el detector de dispersión de luz. Y si se dan cuenta, ambos me dan respuesta. ¿Cuáles serían los tipos de detectores que hay disponibles para los procesos de cromatografía? Básicamente tenemos 5. Los que son el detector de rango UV visible, que precisamente me permite determinar ciertos compuestos, pero solamente los compuestos que se pueden leer en ciertas longitudes de onda. Y va a depender la sensibilidad completamente de si el compuesto se puede registrar o no en esas longitudes de onda. Es completamente amigable con los gradientes de disolventes orgánicos, es decir, a lo largo del proceso yo puedo cambiar la fase móvil y aún así mi detector UV visible me tendría que dar una lectura o una señal. Afortunadamente este tipo de procesos son no destructivos o este tipo de detectores no son destructivos y por lo tanto me permite recibir o colectar esas fracciones. Son muy sencillos de utilizar. Por otro lado, los detectores de dispersión de luz son ideales para los compuestos no cromóforos y también muy importante, los compuestos que no sean volátiles. Su sensibilidad, a diferencia del UV visible, es media. Realmente aquí no hay una dependencia, únicamente que los componentes no sean volátiles. De ahí en fuera, prácticamente todos los demás componentes se pueden leer. Son completamente amigables con el gradiente. Sí es destructivo, pero debemos de tomar en cuenta qué tipo de flujo de muestra va a estar ingresando en este tipo de detectores. Afortunadamente, dentro del equipo que les vamos a mostrar más tarde, vamos a ver que el flujo de muestra y por lo tanto, la destrucción de nuestra muestra va alrededor de 30 microlitros por minuto. Realmente es nada. Son extremadamente sencillos de utilizar y por lo tanto, pues son amigables prácticamente con cualquier tipo de metodología. Adicionalmente, podemos encontrar espectrofotometría de masas, índices de refracción, de fluorescencia, pero si se dan cuenta, dependen también de ciertas características y tienen tanto sus pros como sus contras, que debemos de tomar en cuenta. Nada más me voy a enfocar ahorita en la parte del UV y del detector de dispersión de luz, porque son con los detectores que nosotros contamos. ¿Cómo funciona este tipo de detector de dispersión de luz? No sé si me puedas ayudar, Julio, nada más a darle play al video. Sí, ahorita que terminemos de ver el video, explicamos paso a paso cuáles son las etapas que nosotros estaríamos viendo aquí. Tenemos la atomización de nuestro producto cuando se dispersa y vemos precisamente cómo se eliminan la fase móvil para poder hacer la lectura de las fracciones. Precisamente este tipo de
de detectores funcionan a través de 3 etapas. La primera etapa es la nebulización, en la cual lo que voy a hacer es atomizar utilizando aire. Afortunadamente no necesitamos ningún gas, no necesitamos absolutamente nada externo más que aire que el equipo toma a través de un suplementador de aire seco y nos permite hacer la atomización del producto de nuestra fracción. Una vez que se atomiza, recordemos lo que les comentaba, necesitamos que nuestro producto no sea volátil. Si nuestro producto es volátil, se va a atomizar junto se va a volatilizar, perdón, junto con la fracción, con la fase móvil. Una vez que se atomiza, se evapora la fase móvil. Esta evaporación es muy suave, no llega a dañar la muestra, por eso también es muy importante. Y una vez que se evapora la fase móvil, solamente nos quedamos con las partículas que nos podrían interesar, nuestras fracciones. Esas pasan a través de un haz de luz que tenemos en la celda de flujo y van a dispersar precisamente ese haz de luz. Esto es clave y es importantísimo. Les voy a comentar por qué. Este tipo de equipos o este tipo de detectores me sirven muchísimo para tener una idea de la concentración de producto que tengo. A diferencia de un detector de UV visible, donde nada más tengo una señal que precisamente está siendo dada por la absorción, por la absorción de energía que tiene la fracción, aquí lo que estamos viendo es una respuesta de acuerdo a la cantidad de dispersión de luz que dispersa la muestra. Mientras más luz dispersa el producto, mayor es la concentración de mi fracción. No me puede cuantificar porque no llegamos a eso. Esa no es la intención. Recordemos que aquí lo que nos interesa es purificar, pero me sirve muchísimo para saber o tener una idea de la concentración de producto que estoy obteniendo. ¿Cuándo voy a elegir una cromatografía flash, que es la que normalmente hemos hecho nosotros en los laboratorios, y cuándo trabajar una cromatografía preparativa HPLC? Bueno, nosotros en Viewgy contamos con las dos tecnologías, tanto la flash, donde utilizamos bombas de media presión o de presión media para poder hacer una mayor carga de muestra. Estamos hablando de alrededor de 300 gramos de muestra, que es una gran cantidad de producto. Estamos hablando que de manera convencional, si yo lo dejara trabajando de manera tradicional, probablemente esos 300 gramos de producto me estaría tomando cerca de un mes poder hacerlo. Mientras que en un sistema flash como el que nosotros trabajamos, fácilmente esos 300 gramos los podríamos trabajar en una jornada de tal vez unas 4, en un periodo de entre 4 o 5 horas aproximadamente, dependiendo mucho de las velocidades con las que estemos haciendo la elusión perdón, la inyección de la fase móvil. Pero si se dan cuenta, la cantidad de producto que estamos cargando es muchísimo. Ahora, cuando vamos a una cromatografía preparativa HPLC o PREP HPLC, estamos hablando de que no nos interesa cargar tanta muestra, lo que nos interesa es tener una alta pureza. Por eso también aquí dependerá muchísimo de cómo es que quiero trabajar, qué es lo que quiero obtener y hacia dónde quiero ir, encaminar el proceso, hacia tener una mayor producción o hacia tener una mayor pureza. La parte analítica aquí no únicamente la menciono para hacer el comparativo. Cuando estamos hablando de un cromatógrafo HPLC analítico, estamos hablando, si se dan cuenta, de condiciones completamente diferentes, en las cuales tengo menor tamaño de partícula, todavía menor que en HPLC preparativo, pero tengo una menor capacidad de inyección de muestra. Entonces, cada uno de estos factores interviene completamente en lo que yo quiera obtener. Pero, ¿por qué quedarme con uno o con otro? ¿Por qué no trabajar los dos? Tenemos la versatilidad o tenemos la capacidad de trabajar precisamente tanto sistema flash como sistema preparativo dentro de un mismo equipo. ¿Cómo se hace eso? De una manera muy sencilla. Primero, hago en el cromatograma que ustedes ven en la parte de arriba, hago una separación previa, porque probablemente mi producto viene de un proceso de extracción en el cual involucré una serie de reactivos, una serie de disolventes que probablemente se habrán llevado no nada más la fracción que me interesa, se habrán llevado un mundo o un universo de fracciones. Y lo que tengo que hacer es primero hacer un pretratamiento para poder prepurificar estas fracciones y después llevarlas a la parte preparativa HPLC, donde incluso bajo condiciones ideales soy capaz
de separar isómeros, como en el caso del neral y del geranial que tenemos aquí. Si se dan cuenta, esto es muy bueno, porque entonces porque entonces yo podría hacer la parte preparativa o la parte previa a la purificación de componentes isoméricos. Entonces, esto es muy, muy fácil. ¿Cómo sé cuando mi equipo es flash? ¿Cómo sé cuando mi equipo es preparativo? Bueno, nosotros en Viewgy contamos con 5 modelos, básicamente es el mismo equipo, lo único que cambia es el sistema de bombeo y el sistema de detección. En el modelo 810 que nosotros tenemos de su lado izquierdo, es el modelo más sencillo en el cual nada más trabajamos con la parte de presión media porque no necesitamos mayor presión para poder purificar nuestros productos y contamos con un detector UV visible. Por otro lado, en nuestro lado derecho, encontramos el 815, que tiene las mismas características que el 810, es decir, la bomba de media presión, y el detector UV visible adicional al detector de dispersión de luz. El sistema Pure Prep, el preparativo, este es de alta presión y trabajo nuevamente con detección UV visible. Por otro lado, el 835 tengo nuevamente bombas preparativas de alta presión, el detector UV visible y también mi detector de dispersión de luz. Y el modelo que complementa todo lo que tienen es el 850, donde entonces tengo presión alta, presión media, presión alta, detector de dispersión de luz y detector UV visible. Esta sería como el sistema más completo para poder llevar a cabo tanto purificaciones de gran tamaño como purificaciones de alta resolución, porque eso es lo que nos interesará a mediano o largo plazo. ¿Cómo es la secuencia de trabajo en este tipo de equipos? Lo vamos a ver ahorita en la demostración, pero si se dan cuenta es muy sencillo. Lo voy a ejemplificar en este diagrama, en el cual tenemos que seleccionar naturalmente nuestra columna, saber qué tipo de columna es con la que vamos a trabajar, si es fase normal, si es fase reversa, si es alúmina, las que hemos estado viendo a lo largo de esta presentación. Una vez que ya selecciono mi columna, ahora lo que voy a hacer es acondicionar el sistema, es decir, acondicionar mi columna de separación. Lo que necesito es hacer fluir un poco de fase móvil a través de ella para que la columna se prepare para poder recibir a la muestra y llevar a cabo la purificación o la separación de las distintas fracciones. Dentro de la estabilización, esto es lo que les estaba comentando. Y por último, la parte de la inyección de muestras. Cuando hacemos la inyección de muestras, estamos hablando, en nuestro caso, de que tenemos la capacidad de hacer inyección de muestra líquida, tanto sólida. Eso no lo veían venir, ¿cierto? Ahorita que hagamos la parte de la demostración, les voy a mostrar cómo es un sistema de inyección de muestra sólida. ¿Cómo puedo inyectar una muestra sólida dentro de un equipo de cromatografía? Es algo muy sencillo. Por último, pues ya ahora sí lo que vendría siendo la parte de la purificación, que es la elusión, la detección y la colección de nuestras fracciones. La ventaja de nuestro equipo, ahorita que lo veamos ya en pantalla, se los voy a ir describiendo, va a ser la sencillez con la que podemos trabajar. Es extremadamente pequeño para todos los laboratorios, entonces es ideal para trabajar en cualquier lugar, sobre todo porque en los laboratorios estamos muy limitados en el espacio. Y por último, pues la seguridad. Ahora, quiero mostrarles esta aplicación de purificación de cannabis. Este tipo de purificaciones se están llevando a cabo pues, de manera industrial actualmente, o semi-industrial, por así decirlo. En este momento, lo que yo les estoy mostrando es cómo se ve un cromatograma de purificación de CBD utilizando una columna de 12 gramos de fase reversa. Es muy poquito lo que ustedes pueden ver en este momento de lo que se puede recuperar, pero si se dan cuenta, este tipo de proceso se puede escalar hasta columnas de 3.000 gramos. Y actualmente manejamos una columna de hasta 5 kilogramos de fase estacionaria, ya sea fase normal o ya sea fase reversa. Pero ¿cómo se vería este equipo con una columna de ese tamaño? Ustedes se podrían preguntar. Básicamente se ven así. Lo que tenemos del lado izquierdo en la imagen es una columna de 5 kilogramos de fase reversa, donde se está purificando CBD
a partir de extractos de cannabis. Y por otro lado, el otro lado tenemos la columna de 3 kilogramos donde igual se está purificando el mismo producto. Se dan cuenta, tenemos la versatilidad de trabajar tanto con volúmenes pequeños de muestra como con volúmenes grandes de producto. Y esto es perfecto para la dosificación, perfecto para la purificación, perfecto para los análisis. Ahorita les voy a explicar por qué puedo llevarme esta parte o esta parte de purificación de subproductos al análisis en la industria farmacéutica. Ahorita les estoy compartiendo mis datos de contacto. Con todo gusto estaré atendiendo todas sus preguntas. Si pueden enviarlas al correo electrónico que ustedes ven en pantalla. Si tienen alguna duda sobre los equipos, sobre las aplicaciones, sobre la operación de los sistemas, pueden mandarnos un correo o bien pueden seguirnos en nuestras distintas redes sociales. Ahí estamos subiendo bastante o muy a menudo, estamos subiendo contenido de no solo de la marca Viuji, sino de distintas marcas que son muy, muy interesantes. También les dejaré los datos de contacto de mis compañeros de las distintas oficinas que los estarán atendiendo en Ciudad de México, en Puebla, Querétaro, Guadalajara, Morelos. Zonas foráneas, con todo gusto estamos aquí en Ciudad de México atendiéndolos, ya sea a través de correo electrónico o a través de las líneas telefónicas. Y nuevamente les recuerdo, no dejen de estar contestando las encuestas de SurveyMonkey, donde estaremos atendiendo todas sus solicitudes y sus observaciones. Hola nuevamente, gracias por su tiempo. Y bueno, vamos a comenzar con esta parte de la demostración de los equipos. En este lado tenemos nuestro sistema de cromatografía preparativa. Si se dan cuenta, lo que les comentaba es un equipo extremadamente compacto, es muy, muy pequeñito. Una imagen que nos muestra mucho el fabricante es este equipo metido en una campana de extracción, pero hay 3 equipos de estos. Entonces, fácilmente en una campana de extracción podrían caber 3. Es muy, muy pequeñito, es muy ergonómico. Y por otro lado, pues bueno, tenemos nuestra cámara de colección de fracciones. Adentro vemos la parte de un brazo mecánico, que es el que lleva a cabo esta colección. Y en el fondo, lo que vemos ahí al fondo, precisamente es un detector. Ese detector lo que hace es indicarme y decirme qué columna, o perdón, qué gradilla es con la que cuenta mi equipo. Él reconoce inmediatamente la gradilla con la que estaría trabajando. Por eso les comentábamos que dentro de las promociones está a su elección la gradilla que mejor se acomode a su producto o a su aplicación. Entonces, también algo muy importante que debemos de tomar en cuenta es que al estar esto cerrado, no hay emisión o no hay emanación de vapores de disolvente, por lo tanto es extremadamente seguro. Esto yo lo podría, también tiene un sistema de extracción de vapores, lo que hace que los vapores no se queden concentrados aquí para ningún riesgo de ignición ni para ningún riesgo de intoxicación en el laboratorio. Por eso entonces estos vapores se pueden ir fácilmente a una campana de extracción donde pueden ser retenidos completamente. Otra parte muy importante es la pantalla, es una pantalla touchscreen. Ahorita lo vamos a trabajar con el mouse para que veamos todas las características del equipo, cómo funciona y qué es lo que yo debo de programar y no estar cruzando enfrente de ustedes. En esta parte superior puede venir una repisa precisamente donde colocar los reactivos o las fases móviles para tampoco estar utilizando más espacio en nuestro laboratorio. En la parte inferior vemos precisamente las piezas que componen al sistema. La bomba dosificadora de nuestra fase móvil, que para mi gusto es ideal que esté expuesta. ¿Por qué? Porque si llega a haber alguna fuga, si llega a haber alguna situación en la cual yo tenga que apretar o hacer algún ajuste, no tengo necesidad de abrir el equipo. Está directamente disponible para mí al primer alcance. En esta parte, lo que nosotros vemos es la cámara de distribución que sale de nuestra bomba, entra a nuestra columna, perdón, sale de la bomba, entra a la columna, sale de la columna y viene a nuestra cámara de distribución, donde irá al detector UV visible o por otro lado a nuestro detector de dispersión de luz. Y aquí en el fondo, nada más voy a acercarlo tantito, vemos, ahí está bien, vemos nuestro suplementador de aire seco. A diferencia de los sistemas tradicionales
de dispersión de luz, donde utilizamos CO2 para poder hacer la dispersión de nuestro producto, aquí requerimos únicamente de aire. El equipo, este pequeño equipo lo que hace es proporcionar aire seco a través de un pequeño compresor que tiene, enfría rápidamente el aire, lo seca y es lo que proporciona al sistema para poder hacer tanto la ilusión, perdón, la dispersión para el detector de dispersión de luz, como por otro lado, secar mi columna. Secarla parcialmente, no la seca completamente, pero sí la seca parcialmente. Es muy importante esto y ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces, voy a tomar tantito esto para no estar interviniendo tanto. Y bueno, dentro de este equipo, si me ayudan nada más a enfocar un poquito la pantalla, que se pueda ver un poquito más, se los agradeceré mucho. Creo que ahí se ve, sí, ahí se ve muy bien. Ok, ahí se ve muy bien, gracias. Se dan cuenta, en la parte de enfrente que tengo aquí, en esta pantalla donde vemos donde veríamos el cromatograma, encontramos el método o el cómo se va a llevar a cabo la metodología para este aceite de romero que tengo indicado aquí en la parte superior y precisamente los disolventes que estaría utilizando para llevar a cabo este proceso. El equipo cuenta con una serie de buzos que ingreso yo en los bidones de disolvente y que me permiten saber la cantidad de disolvente que voy a utilizar para este proceso, para esta purificación. Y también, por otro lado, me permite saber cuánto tengo todavía de disolvente. En cuanto el buzo detecte que hay una menor cantidad de disolvente, me va a avisar y me va a decir, ¿sabes qué? Es momento de que llenes tu bidón o tu bidón con disolvente para la fase móvil. Es muy buena esta parte. Ahora, tengo la opción de elegir las columnas, ya sea de fase normal, fase reversa, amino, diol, etcétera, etcétera, de poro ancho, de sílica de alto desempeño y de diferentes metodologías o de diferentes formas. En caso de que yo no tenga no cuente con una columna de la marca Viuji, yo podré trabajar con una columna, bueno, no una de estas empacadas, podré trabajar con una columna de vidrio que se pueda acoplar al equipo sin ningún inconveniente. Lo único que necesito es asegurarme de que tenga los conectores adecuados. Este tipo de equipos acepta diferentes columnas dependiendo de la modalidad en la que estemos trabajando. Columnas empaquetadas, columnas empacadas, columnas de vidrio que yo tenga que empacar. La ventaja, pues naturalmente, sería que las columnas de vidrio puedo utilizar N cantidad de veces una vez que se acabe la fuerza de retención de estas fases estacionarias. Entonces, lo que podría hacer posteriormente es vaciarla, rellenarla nuevamente y comenzar a hacer la parte de la preparación. Entonces, vamos a dejarlo con nuestra columna de 4 gramos de fase reversa. Tenemos diferentes columnas que podemos trabajar. Les había dicho, la más pequeñita con la que nosotros trabajamos es de 4 gramos. La más grande que trabajamos es hasta de 5 kilogramos de fase estacionaria. Y tengo la posibilidad, esto es algo que a mí me gusta muchísimo, es la posibilidad de monitorear 4 longitudes de onda de manera automática, como es el caso. Puedo yo determinar la longitud de onda en la que quiero que trabaje. Puedo determinar también un barrido, y este barrido lo vamos a ver más adelante porque tengo la posibilidad de que el barrido esté apagado, que el barrido no solo detecte, sino que también colecte, o de que el barrido monitoree. Ahorita lo vamos a dejar en la parte de monitoreo porque quiero que veamos qué es lo que va a hacer posteriormente o qué es lo que yo puedo hacer posteriormente con ese monitoreo. Puedo seleccionar incluso la cantidad de picos. Quiero que me colecte nada más los picos, quiero que me colecte absolutamente todo lo que suceda en este proceso de elusión, o que no me colecte nada, porque nada más quiero conocer cómo es la muestra, que realmente muy pocos usuarios utilizarían esta parte. Entonces, ya una vez que tengo definido cómo voy a hacer la parte de la metodología, ahora sí, procedo a hacer
el inicio de la corrida. Únicamente doy clic aquí. Me pregunta cómo se va a llamar este proceso. Lo vamos a llamar con la fecha de hoy. Me pregunta si tiene el rack izquierdo, perdón, o la gradilla izquierda. Como no detecta la derecha, no me la menciona. Me dice que si con esa gradilla vamos a trabajar, le decimos que sí. Y me pregunta, ¿vas a trabajar con inyección de muestra seca o inyección de muestra líquida? En este caso, vamos a hacer una inyección de muestra líquida, por lo tanto, no necesitamos la otra parte. Ahora me pregunta, ¿quieres que toda la línea del producto, toda la línea del sistema se llene con disolvente? Nosotros previamente ya la llenamos, entonces en este caso no será necesario. Vamos a decirle que este paso se lo salte. Una vez que se salta esta etapa, va a entrar en la parte del equilibrio de la columna. Me está indicando que me asegure de que la columna con la que vamos a trabajar está correctamente instalada, y una vez que esté instalada le decimos que sí. En cuanto yo le doy la indicación de que sí, el brazo del colector de fracciones se ubica en el primer tubo y comienza a hacer la parte de la preparación o de la estabilización de la columna. Podemos subir un poquito la imagen nuevamente. Lo que vamos a ver aquí en esta parte precisamente es esta etapa de estabilización, que si se dan cuenta en la parte de arriba lo tenemos ajustado a 3.2 minutos. Entonces, el periodo de toda este equilibrio será de ese tiempo, en el cual vamos a ver precisamente todo lo que pudiera llegar a tener nuestra columna fase reversa, va a ir saliendo. Puede que me dé señal, puede que no me dé señal, eso ya ahí dependerá de cuántas veces yo la he utilizado, si la he limpiado correctamente o si no. Entonces, esta parte también es muy, muy buena, pero lo interesante será en cuanto inyectemos la muestra. Ahora, si quieres desenfocamos tantito y vamos aquí a la muestra que vamos a estar trabajando. Entonces, aquí lo que tenemos, como se darán cuenta, es una pequeña cantidad de aceite, bueno, es una pequeña cantidad de muestra, porque tenemos una columna pequeñita. Para una columna de este tipo, cuando trabajamos con una columna de fase normal, en el caso de las columnas de 4 gramos, fase normal, mi límite es hasta 0.4 gramos de muestra. Para las columnas de fase reversa, mi límite es hasta 0.2 gramos de muestra, perdón. Siempre va a ser, en este caso, en el caso de nuestras columnas, para fase normal, el 10% de la cantidad de fase estacionaria que tenga, para fase normal. Para fase reversa, hasta el 5% de su capacidad. ¿Ok? Entonces, para las columnas más grandes, las columnas de 5 kilogramos, estamos hablando que para fase normal podría inyectar hasta 500 gramos de muestra, mientras que para fase reversa, tal vez podría inyectar cerca de unos 250, 300 gramos de muestra. Ahí dependerá mucho de qué tan limpia esté nuestro producto. Insisto, cuando venimos de una extracción, cuando venimos de una síntesis, debemos de tener pasos previos para poder tener una correcta purificación. Algo que no les mencioné, pero que vamos a ver más adelante, precisamente será este traslado de información que yo tengo, tanto en la metodología de capa fina, como me puede servir para que en el momento en el que yo empiece a trabajar con un sistema automatizado de purificación, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que me puede brindar esa cromatografía en capa fina para mejorar mi metodología, mi proceso? Entonces, ya vamos a acabar con la parte de la estabilización de la columna, del equilibrio. En cuanto termine, vamos a hacer la inyección de la muestra y posteriormente comenzamos con la parte de la purificación, y entonces ingresamos ahora sí a la sesión de preguntas y respuestas en unos, más o menos, que durará unos 10-15 minutos aproximadamente. Estamos terminando ahorita la etapa de equilibrio, en la cual sí tenemos una señal porque naturalmente están ingresando y están saliendo pequeñas fracciones de nuestra columna, fracciones que habremos trabajado anteriormente, pero aquí en nuestro colector de fracciones vemos este goteo chiquitito de lo primero que entra. Si recordamos, el primer tubo no va a ser útil. El primer tubo siempre va a ser de este periodo de limpieza que le hacemos a la columna previo a la inyección. Se posiciona en el segundo
en el segundo tubo, y entonces si levantamos tantito la imagen y nos enfocamos en la pantalla del equipo, me está indicando y me está preguntando que inyecte la muestra para poder dar inicio a la parte de la purificación. Entonces, si enfocamos aquí en la parte de la columna, Julio, si me ayudas, ándale. Me voy a cruzar rápidamente, perdón, me voy a cruzar rápidamente, coloco mi jeringa, inyecto mi muestra, retiro la jeringa y únicamente le doy play. Si subimos tantito, Julio. Aquí estoy. Perfecto. Únicamente damos play. Y en cuanto comenzamos con esta parte, el equipo va a empezar a llevar a cabo la elusión de la muestra con la que hemos trabajado. Me interesa mucho saber este tipo de muestra, cómo se va a comportar, porque el día de ayer hicimos una prueba, nos dio muy bien, pero ahora quiero ver si funciona perfectamente para otro tipo de componentes. Entonces, ahorita lo que estamos viendo precisamente son las primeras señales, tanto del barrido como de las demás longitudes de onda que tenemos monitoreando, que en este caso son a 230, 280, 350 y 320 nanómetros. Esto es completamente normal. Que vemos que hay una caída en la señal y están rebotando. Hay cierto ruido que siempre llegamos a tener en las columnas. Si quieren, entonces, en lo que estamos en esta etapa, abrimos la parte de sesión de preguntas y respuestas y al final vamos a ver cómo va a quedar nuestro cromatograma. Entonces, a ver, creo que Ivette va a ser quien me va a apoyar, ¿verdad? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien, Ivette. Ok, Richie. Bueno, pues tienes bastantes agradecimientos. Inicialmente, pues muchas gracias por tu presentación. Y vamos con algunas preguntas. Mira, de Elizabeth Ortiz. ¿Cómo saber cuándo una columna ya no es funcional? Es decir, ¿después de cuánto tiempo de uso la columna se tendría que cambiar? Ok, esa es una muy buena pregunta. En Zoom nos están preguntando si en qué momento debo de cambiar la columna cromatográfica, cuando sé que ya mi columna no está funcionando correctamente para la parte de las purificaciones. Bueno, depende mucho de cómo estemos trabajando la columna, pero primero que nada hay que saber cuántos usos tiene cada columna. Una columna de sílica convencional normalmente se utiliza unas 2, tal vez hasta unas 5 veces sin problema. Tiene suficiente fuerza de retención. La ventaja de ese tipo de columnas o de ese tipo de fases estacionarias es que son económicas. Entonces realmente no es un gasto el tener una columna preparada o el tener una columna que funcione correctamente. En este caso, en las columnas fase reversa, si le damos los cuidados adecuados, es decir, la trabajamos correctamente y posteriormente la limpiamos de manera efectiva a la hora de hacer la parte del enjuague de la misma, entonces podríamos llegar a utilizar una columna de fase reversa sin problemas hasta unas 100 veces. ¿Cómo sé que ya no tiene la misma fuerza de retención o la misma fuerza de purificación? Lo voy a ver en el cromatograma. A medida que va pasando el tiempo, lo que vamos a ver es que la resolución en los picos va disminuyendo mucho, va cayendo. Y si lo estoy utilizando para la parte de laboratorio, bueno, lo puedo identificar muy claramente. Pero si lo estoy utilizando para producción, como en el caso del cannabis, que lo hemos estado viendo en las imágenes, imagínense, ahí es muchísimo más notorio, porque entonces sé cuando mi CBD está completamente purificado y sé cuando empieza a tener trazas de otros subproductos. La ventaja en este caso del CBD es que se aísla perfectamente de las distintas fracciones de THC y de todos los demás cannabinoides que me pueden afectar. Perfecto, muchas gracias, Ricardo. Rebeca García nos pregunta, ¿qué preparación necesita la muestra sólida para poder ingresar al sistema? ¿Qué preparación necesita la muestra sólida para poder ingresar al sistema? Qué bueno que me recordaron la parte de las muestras sólidas. Muchas gracias. Bueno, este es mi cargador de muestra sólida, este que tengo aquí a mi mano.
Ahora, ¿cómo funciona o qué es lo que yo debo de considerar? Necesito una serie de filtros que voy a colocar y precisamente los voy a utilizar de la siguiente manera. Entonces, nada, denme un pequeño segundo en lo que les muestro cómo funcionan este tipo de precolumnas. Es algo muy parecido a lo que hemos visto en algunos laboratorios y las conocemos como precolumnas, en los cuales tenemos una serie de cartuchos que son los que voy a utilizar precisamente para hacer el empaque de la muestra sólida para poderla ingresar correctamente en mi equipo. Entonces, tomo un cartucho, coloco un filtro en la parte inferior. Una vez que coloco el filtro, nada más debo de asegurarme de tener el espacio suficiente, dependiendo del volumen de muestra que yo vaya a poner, el volumen de muestra sólida. Y una vez que ingreso la cantidad de muestra sólida, entonces lo ingreso aquí. Y con estas pequeñas tapas que tengo en mi mano, lo vamos a ir sellando poco a poco para que posteriormente nos dé un correcto empaquetamiento de las muestras o de los productos. Entonces, este tipo de columnas o de precolumnas son las que nosotros utilizamos. Una vez que ya tengo mi muestra preparada aquí, la coloco aquí y listo. Inyecto directamente con alta presión una mezcla de disolventes que van a extraer, en el caso, digamos, de plantas o en el caso de productos naturales, van a extraer a lo primero que sean afines estos disolventes y una vez que extraigan van a ir directamente a mi columna para hacer la purificación. Entonces, en un solo paso estoy haciendo la extracción y la purificación. Naturalmente, ustedes entenderán que este volumen es muy pequeño. Es solo para tener una idea de qué es lo que estoy trabajando, cuánto debo de inyectar, cuánto podría extraer ya en un equipo o en un proceso un poco más grande o un poco más industrializado. Perfecto. Mira, Gabriela Blanca nos pregunta, ¿cuál es el tiempo de análisis? El tiempo, bueno, el tiempo de la corrida depende de tu columna. Para una columna pequeña como la que tenemos de 4 gramos, el equipo nos sugiere cerca de 10 minutos de elusión. Para una columna mucho más grande, como una de 5 kilogramos o de 300 gramos, podríamos estar pensando probablemente unos 20, tal vez unos 15 minutos, o tal vez una media hora, o tal vez 45 minutos. Te digo, depende completamente del volumen de carga que tenga tu columna. Ok, listo. En Zoom, Lisette nos pregunta, ¿cómo podría purificar una muestra de sangre u orina para determinar drogas? Ok, esa es una muy buena pregunta. Nos están preguntando en Zoom, ¿cómo podría trabajar una muestra de sangre u orina para hacer determinación de drogas? Bueno, eso es muy complicado en el sentido de que debo de hacer una prepurificación, porque les comentaba, si yo inyecto una gran cantidad de producto directamente aquí, si lo que me interesa es purificar esos remanentes o esos residuos de droga, pues bueno, lo que necesitaría sería primero preparar la muestra, eliminar todos los subproductos que me pudieran afectar a la resolución para poder hacer la determinación. Ahora, esto, insisto, no me va a cuantificar. Si lo que quiero es cuantificar, tendría que irme a un sistema analítico, pero si lo que me interesa es purificar y ver qué tipo de productos son los que estuvieron involucrados en estos procesos, pues bueno, podría hacerlo aquí fácilmente. Ok, José Alfredo Guevara nos pregunta, ¿cuál sería el proceso de mantenimiento y limpieza de este tipo de columnas? Proceso de mantenimiento y limpieza de las columnas. Vamos a ver ahorita cómo se hace la limpieza de la columna para que lo vean. Yo lo que recomiendo casi siempre es, o la ventaja es conocer un poquito tu producto, conocer un poquito tu muestra. Entonces, si sabes que, digamos, los componentes polares o los componentes no polares son los que se quedan, entonces pasa lo más afín que sea a tu fase estacionaria para que la laves perfectamente. Una vez que la laves, ahora asegúrate de que la columna no quede completamente mojada, es decir, no quede llena de disolvente, pero que tampoco quede completamente seca. Porque si la dejamos seca, se puede llegar a romper el empaque, es decir, a romper la fase estacionaria y eso me va a afectar muchísimo a la hora de trabajar.
Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en este tipo de aspectos, sobre todo en el mantenimiento de las columnas. Y la limpieza del equipo es extremadamente sencilla. Nuestro sistema tiene una función de limpieza en la cual te pide que tú le proporciones cerca de medio litro de acetonitrilo, no, perdón, de isopropanol para poder hacer la limpieza. Y con el isopropanol limpia las válvulas, limpia la bomba, limpia el detector, limpia el detector UV, el de dispersión de luz, y limpia también el colector de fracciones. Entonces es muy útil, sobre todo en ese sentido, para la parte de las, de las limpiezas y de los mantenimientos tanto preventivos que el usuario debe de hacer, como todo lo que concierne al control del equipo. Ok, muchas gracias, Ricardo. En Zoom también nos preguntan, ¿puede trabajar este equipo con matrices poliméricas y aditivos surfactantes? Matrices poliméricas. Nos preguntan en Zoom si se pueden trabajar con matrices poliméricas y aditivos surfactantes. Para la parte de surfactantes, estoy seguro de que sí. Para los componentes poliméricos no sabría. Tendríamos que ver peso molecular de los componentes, tamaño sobre todo, para saber si las fases estacionarias con las que trabajamos son útiles. Si no, mi propuesta sería que ustedes trabajaran con su fase estacionaria, es decir, que adquirieran con nosotros las columnas de vidrio, ustedes trabajaran con su fase estacionaria, empacaran con su fase ideal y la acoplarán al equipo. Una vez que trabajaran de esa manera, no tendrían ningún problema. Ok, muchísimas gracias. Elizabeth Durán nos pregunta, ¿este tipo de equipos puede usarse para detectar plaguicidas? Nos preguntan si este equipo se puede detectar para detectar plaguicidas. Sí, sí, por supuesto que sí. Solamente que aquí habría que tener en cuenta un factor muy importante. Los plaguicidas, si los vemos de manera general, van en muy bajas concentraciones. Entonces, estamos hablando de trabajar con trazas de su producto. Entonces, yo lo que haría primero que nada sería una extracción muy exhaustiva. Probablemente utilizaría un equipo Speed Extractor o probablemente un sistema Ethos de Milestone para poder hacer la extracción. Una vez que haga la extracción, entonces sí, ahora vengo y purifico todos esos plaguicidas que podría yo llegar a tener. Ok, muchas gracias, Ricardo. Anayeli Jiménez nos pregunta, para la separación de productos polares, entonces lo más recomendable es la sílica. ¿Y qué pasa si los productos quedan muy retenidos a la fase estacionaria? Es decir, ¿cómo los podría separar? Nos preguntan si llegara a ser el caso de que los componentes polares o no polares se llegaran a quedar acoplados en una columna. Bueno, aquí depende mucho de lo que les comentaba. Hay que jugar con las polaridades y para hacer la limpieza de las mismas no requiero nada más que trabajar con las fases móviles más afines al cartucho. Es decir, si estoy trabajando con una fase polar, una fase estacionaria polar, salió todo lo no polar, al final lavo con un componente con agua, que es lo más polar que podríamos encontrar. Entonces sería como la manera ideal de asegurarme de que salga y de que limpie esa columna. Ahora, si lo que yo quiero es purificar esos componentes no polares, o bueno, esos componentes polares o no polares, incrementaría la presión, por un lado, y por otro lado, lo que haría o con lo que jugaría sería probablemente con las fases estacionarias. Jugaría con lo que les comentaba hace ratito. Vería alúmina, vería fases diólicas o vería probablemente fases amino. Depende mucho del producto, porque contemplamos, únicamente nos vamos tal vez con la parte de que es polar o de que es no polar, etcétera, pero no hay que quedarnos con eso. Hay muchos más conceptos que debemos de tomar en cuenta. El pH, por ejemplo, es uno muy importante. Ok, gracias, Ricardo. Marlene Mayorga nos pregunta que si el sistema de inyección necesita loop. Nos preguntan si el sistema de inyección necesita loop. Sí, sí necesita loop, pero depende de cuánta muestra vayas a inyectar. ¿Por qué? Si estamos trabajando con volúmenes pequeños como el de ahorita, y directamente puedes hacerlo con una jeringa y no pasa absolutamente nada. Sin embargo, si estamos trabajando con volúmenes por encima de los que les parecerían unos 20 mililitros de muestra, entonces sí pensaría en un loop que nos permita hacer la inyección
sin saturar la columna. Si imaginen que metemos 20 mililitros directamente en nuestra columna de purificación, se satura. Entonces, por más fase móvil que yo le ponga, nunca va a haber una separación. Entonces, el loop será necesario solo y solo si tengo más de 20 mililitros de muestra. Ahora, en el caso de los equipos que trabajan con las columnas más grandes, las columnas de 5 kilogramos o de 3 kilogramos de fase estacionaria, ahí ya no puedo tener un loop, ya no es útil por el volumen. Entonces, como estamos metiendo ahora tal vez unos 200, 300 gramos de producto o mililitros de producto, ahí lo que necesitamos es una bomba externa que nos esté inyectando paulatinamente nuestra muestra sin necesidad o sin llegar a saturar sí, a saturar nuestra columna. Ok, Ricardo, no sé si nos dé tiempo a más preguntas. Sí, pero nada más concluimos esto y si quieren reanudamos la parte de las preguntas. Perfecto. Entonces, ya le di stop. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar la razón por la que lo detuve. El día de ayer hicimos esta purificación de aceite de romero, que nos hicieron de hecho el favor de hacer la extracción en un sistema Milestone. Fue rapidísimo, en cuestión de 40, 45 minutos. Purificamos 1 kilogramo de romero fresco, sin ningún inconveniente. Utilizamos únicamente agua. Pero si me ayudas, por favor, ya hice el comercial. Si me ayudas, por favor, de este lado, Jules, a enfocar a la pantalla. Bueno, aquí vemos las fracciones, pero aquí me interesa mucho que veamos lo que nos está indicando la pantalla. Una vez que yo le doy stop, él me pregunta, el equipo me da la opción de trabajar nuevamente con la misma columna o ya, si simplemente voy a cambiar de operación o voy a trabajar con otro tipo de productos. Vamos a decirle que no. Cuando le digo que no, me aparece cuando le digo que no, me aparece un mensaje que dice que si quiero purgar la columna. Para esto, ya debió haber pasado disolvente orgánico, es decir, fase móvil que me permita limpiar la columna, pero vamos a decirle que sí. Cuando le doy purgar la columna, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a encender ahorita el equipo que tengo de este lado, el suplementador de aire seco. Ahí está bien. En cuanto se activa este suplementador de aire seco, lo que hace es vaciar las líneas de disolvente y secar la columna, pero insisto, no la seca completamente. Si la llegara a secar, me afectaría completamente a la calidad o al tiempo de vida que la misma que la misma columna pudiera llegar a tener. Entonces, este tipo de limpiezas es muy bueno porque una vez que yo termine de hacer esta limpieza de la purga de la columna, nada más llego a tapar mi producto, llego a tapar mi columna y eso sería todo. Si puedes abrir nada más tantito la toma, Jules, me ayudaría mucho. Ahí está bien. Entonces, para retirar la columna únicamente libero en la parte superior, libero de aquí, tengo mi columna de este lado, tapo en la parte de abajo, tapo en la parte de arriba para que no siga perdiendo más humedad y listo. Aquí está mi columna. La puedo guardar, la puedo empacar, la puedo hacer absolutamente todo lo que yo quiera. Entonces, esta columna es muy, muy buena. Y puedo saber, si yo la coloco en la parte de aquí atrás de mi equipo, van a escuchar un pitido. Nada más un segundo, déjenme cerrar esto. Ese pequeño pitido hace que reconoce a mi columna. Mi columna tiene un pequeño chip que reconoce el equipo. Entonces, este equipo ya reconoció a esta columna y sabe que esta columna se utilizó para aceite de romero durante tanto tiempo y se utilizó fase móvil de tal naturaleza durante tanto periodo de tiempo y se le ingresó tanto volumen. Entonces, es una manera en la que yo también tengo cierto control en el laboratorio, porque muchas veces abrimos gavetas, encontramos muchísimas columnas y no sabemos si son nuevas, si ya se utilizaron, si ya no sirven y precisamente no tengo un control de esa parte. Entonces, yo con esta columna, yo ya sé que se utilizó ayer, el día de ayer y el día de hoy. Entonces, únicamente tiene dos usos
y se pasó la misma fase móvil. Entonces, no hay ningún inconveniente, la podré utilizar para una siguiente purificación. Ahora, lo que veríamos aquí, si me ayudas, Jules, nuevamente, enfocar a la pantalla. Sí, ahí está. No se ve muy bien por la misma pantalla, pero sí se no, sí se ve perfecto. Esto es lo que yo quería ver. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo dos componentes muy importantes, que son este pico azul que se ve aquí, que precisamente me lo da el detector el barrido, el escaneo, y por otro lado, este otro piquito que se ve aquí. En esta longitud de onda voy a quitar todas estas, nada más para que se vea esto. ¿Ok? Esos son los dos picos importantes, son los dos picos que componen o que principalmente veríamos dentro de una purificación. En una sesión anterior, voy a buscar el anterior. Bueno, no, me voy a quedar aquí, nada más para resolver ciertas cuestiones que quiero que ustedes me acompañen. Ahora, nuevamente, abro todo. Tengo el barrido, que es este es el barrido, pero aquí yo únicamente estaría viendo una longitud de onda, por así decirlo, o una absorbancia. No puedo ver en qué longitud de onda me dieron estos resultados. Para eso tengo esta pestaña que se llama detalles del escaneo. Entonces, vamos a abrirlo. Se tarda unos 10 segundos en abrir, pero esta es la información que a mí me interesa, la que yo como investigador necesito saber para poder eficientar mis procesos de extracción, para poder eficientar mis procesos de síntesis o lo que sea. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Ahora, este es el barrido, ¿ok? Y veo que encontramos algunos picos en normal, 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 y empezó a incrementarse la absorbancia. ¿A qué longitud de onda se leyó esta absorbancia? Bueno, aquí vemos que 214, pero esto seguramente es una señal que me da la acetona, que es parte de la fase móvil que estuvimos utilizando. Lo que me dio señal que me interese es esto. Es probablemente ese sea mi producto de interés, que forma parte de los pinenos, perdón, es uno de los pinenos que forman parte del aceite de romero que nos hicieron el favor de extraer. Entonces, esta es una manera en la que yo puedo interpretar precisamente este barrido y me funciona en cualquier escala, en cualquier sentido, porque voy a hacer crecer esto un poquito más para que lo podamos ver mejor. Aquí veríamos lo mismo, tiempo contra longitud de onda y la absorbancia. Entonces, puedo ver en cualquier aspecto cómo el barrido me beneficia para encontrar componentes que yo no veo normalmente porque siempre estoy a una longitud de onda y por otro lado, me permite identificar mejores longitudes de onda ideales para ciertos componentes. Entonces, donde tenga más respuesta es ahí donde me voy a quedar. Voy a regresar aquí. Cerramos y voy a cerrar esto. Entonces, este cromatograma ya quedó guardado en la memoria del equipo. Yo lo puedo abrir en cualquier momento y no pasa absolutamente nada. Creo que era este. No. Nada más voy a tratar de encontrar el que hicimos ayer para mostrarles cómo se veía. Aquí está. Este fue el que hicimos el día de ayer. Y se dieron cuenta de que más adelante tenía otro pequeño piquito. El pico que veíamos más adelante es un subproducto de degradación, porque el día de ayer este producto se oxidó. Este es nuestro pineno, si se dan cuenta, puro. Y por otro lado,
nuestro pineno, el que tenemos el día de hoy, son 2 pinenos, pero uno es un subproducto de degradación que es obvio que se iba a oxidar por la parte del proceso natural de oxidación de los aceites. Entonces, bueno, esto es muy importante, sobre todo en el área farmacéutica y en el área de síntesis, porque todos los subproductos que yo llegue a obtener en la parte de la síntesis, aquí los voy a encontrar. Y no solamente eso, en el área farmacéutica siempre vamos a encontrar, o bueno, de hecho, a partir de un par de años para acá, tanto COFEPRIS como todas las instancias regulatorias en el área farmacéutica piden que no solo se analice la cantidad o más bien que no solo se analicen los subproductos de degradación de todos los fármacos que se quedan a resguardo, sino que también te están pidiendo que los puedas cuantificar y aislar para poder hacer una identificación a través de absorción atómica o resonancia magnética. Pero eso, ¿cómo lo vas a hacer? Pues bueno, muy sencillo, ya nos dimos cuenta que aquí puedo obtener subproductos de degradación en muy poco tiempo, únicamente invirtiendo pequeñas cantidades de muestra para poder llevar a un análisis mucho más riguroso. Voy a cerrar esto. Y nuevamente continuamos con la sesión de preguntas y respuestas, ya nada más para concluir. Nos preguntan en Facebook si se pueden extraer los datos del equipo y si se puede exportar Perdón, ¿me vuelves a decir, Alex? Ah, si se puede conectar a un equipo de cómputo para transferir datos. Ventaja, sí se puede hacer. La ventaja es que no lo necesito porque realmente, como todo se queda guardado en la memoria del equipo, únicamente puedo traer una USB a esta unidad en el lado izquierdo del equipo. Vamos a encontrar un puerto USB o en la parte de atrás encontraremos 2 puertos en los cuales podemos conectar nuestras memorias y descargar ahí toda la información de las corridas, de las fases móviles, etcétera, etcétera. Es muy bueno. Ok, Ricardo, otra pregunta de parte de Facebook. Nos dicen que cómo sería la validación del software de este equipo. Nos preguntan para la parte de validación del software. Bueno, si estamos hablando de validación, yo pensaría que estamos hablando del área farmacéutica. Bueno, como este no es un equipo analítico, en el aspecto de que no me va a determinar, porque no puedo saber la cantidad, puedo tener una idea, pero no me va a determinar, no es necesaria hacer la validación. ¿Por qué? Insisto, es una parte de proceso, es una parte preparativa. No me va a analizar, por lo tanto, no necesito hacer una validación. Más bien lo que tendría que validar serían los métodos con los que yo trabajaría. Ok, perfecto. También nos preguntan si las botellas para las fases móviles y las jeringas las pueden encontrar aquí. Ok, nos preguntan si las botellas para fases móviles y las jeringas se pueden encontrar. Son sencillas, de hecho son completamente comerciales las jeringas con las que trabajamos el día de hoy. Fuimos a la farmacia a conseguirlas. Para la parte de las botellas, se recomienda, el equipo viene con 2 tipos con 2 tipos de adaptadores para botellas. Las que tenemos como de este lado, casi se conocen como las Durán, si no me equivoco, y las otras tapas que son para los bidones o los garrafones que ya vienen de los reactivos. Entonces, esas serían como los principales. Insisto, esta plataforma que ustedes ven aquí arriba, esta plataforma negra, es un accesorio adicional. Sí lo recomiendo porque ahorra muchísimo espacio en el laboratorio. Les recuerdo que tenemos la parte de SurveyMonkey, la encuesta, donde ustedes van a poder evaluar un poquito de la presentación que ustedes están viendo el día de hoy, la demostración, y también vamos a poder revisar todas las inquietudes que ustedes tengan. Si quieren alguna demostración, si quieren algún otro webinar, algún otro tema que les interese, que les llame mucho la atención, con todo gusto estaremos revisando sus solicitudes. Hace poco estuvimos haciendo alguna serie de demostraciones con el secador por aspersión. Si ustedes tienen muestras que les interese llevar a cabo alguna demostración o algo, con todo gusto lo podemos hacer. Algo muy interesante que se está llevando a cabo a nivel internacional o, bueno, sí, a nivel mundial. Todavía hay algunos lugares donde está un poquito limitado o restringido este tipo de procesos, pero purifico aquí mi CBD en el caso de cannabis, purifico el CBD. Una vez que lo purifico, tengo el aceite ya listo nada más para procesarlo. ¿Por qué? Digo, ¿por qué lo procesaría posteriormente de purificarlo? Porque quiero tal vez tenerlo en polvo, quiero convertirlo en una
en un ingrediente, puedo convertirlo en una microcápsula, el aceite convertirlo en una microcápsula en polvo, puedo hacerlo completamente. Por otro lado, hay quienes están haciendo este tipo de procesos para saborizantes, para fragancias, etcétera, etcétera, en los cuales, digo, aquí no utilizaría el detector UV porque la fragancia es volátil, pero sí probablemente la parte del UV visible que me permita hacer esa detección y posteriormente llegar a la parte de secado por aspersión para hacer una microencapsulación nuevamente, pero ahora de fragancias y de sabores. Ok, Ricardo, muchas gracias. ¿Nos podrías comentar un poco acerca del mantenimiento del equipo como tal? Bueno, nos preguntan sobre cómo es el mantenimiento del equipo. El mantenimiento del equipo que yo como usuario debo de hacer es únicamente hacer las limpiezas adecuadas, llevar a cabo la sustitución en el momento adecuado de las columnas, sobre todo para no dañar mi muestra o mi producto. Y en el caso de los mantenimientos que nosotros hacemos aquí en la oficina, aquí en Equipar, es limpieza de bombas, válvulas, revisión de los equipos, sobre todo la parte del detector de dispersión de luz. Y algo que yo considero también muy, muy importante en este aspecto de los mantenimientos es que el equipo me indica cuando ya es el momento de su mantenimiento anual. Entonces él tiene un reloj que no lo puedes cambiar, digo, tú lo puedes seguir operando independientemente de que te avise de que ya es el momento, pero sí te va a estar avisando y te va a decir, ¿sabes qué? Ya es el momento adecuado, que me hagan un mantenimiento únicamente para asegurarme de que todo esté funcionando correctamente. Ok, muchas gracias, Ricardo. Bueno, pues nada más resta aquí decir de mi parte. Te envían bastantes felicitaciones. La verdad es que la audiencia fue bastante amplia. Nos mandan saludos desde Cuba, desde Chile, Perú. Que tengan una muy buena tarde. Nuevamente les agradezco su tiempo, les agradezco su atención y nuevamente cualquier cosa estaremos ahí en contacto a través de correo electrónico o a través de las redes sociales.